Nos vamos a la clasificación de las rentas cedulares de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. Como les comenté al comienzo, pues esto es la ley 1819 que está reglamentada por el 2250 del 2017. Entonces, comenzamos por acá. El artículo 330 habla sobre la determinación cedular. Entonces, ¿en qué consiste la determinación cedular? En que vamos a tener 5 cédulas, básicamente. ¿Sí? Dentro de ellas están las rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y dividendos y participaciones. ¿Qué me dice? Me dice, la depuración se efectuará de modo independiente. Listo, entonces se depura de modo independiente cada cédula. Ok, aquí habla del tratamiento de las pérdidas fiscales. Más adelante les voy a explicar con un ejercicio cómo se tratan las pérdidas fiscales. Esta es la teoría, pues pasémoslo un poquito y ya más adelante entramos en el detalle de las pérdidas fiscales. Luego viene cómo se maneja la renta líquida gravable. La renta líquida gravable. Entonces, básicamente lo que está planteando es lo siguiente. Dice, oiga, a la renta líquida gravable de trabajo más la de pensiones le vamos a aplicar una tabla, y a la renta líquida de no laborales y las rentas de capital le vamos a aplicar otra tabla. Entonces, para efectos de que nos familiaricemos, por razones técnicas no me muevo a mostrarle las tablas en este momento, pero yo sé que todos ya hemos estado revisando el tema. Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a tener una primera tabla que es la que comienza en 1090, que era la misma que siempre hemos traído, ¿correcto? Comienza en 1090 VTs, o sea, de 0 a 1090 no tiene impuesto, ¿correcto? Entonces esa la vamos a llamar la tabla del 1090 para efectos de la exposición que yo estoy haciendo acá. Y vamos a tener una segunda tabla que comienza en 600, ¿sí? En 600 VT, o sea, de 0 a 600 no genera impuesto. Entonces esa segunda tabla, como nos lo está diciendo aquí el artículo 361, es la que vamos a aplicar ¿para qué? Para la sumatoria de la renta líquida de no laborales y de capital, ¿sí? Entonces se encuentra en el numeral 2 del artículo 241, pero digamos que para efectos didácticos vamos a tener la tabla del 1090 y la tabla de 600, ¿correcto? Y posteriormente nos va a aparecer otra tabla que es la de los dividendos, que esa tabla la vamos a llamar la tabla del 0, 5 y 10%. Ese es el marginal que trae esa tabla, 0, 5 y 10%. Entonces, digamos que para podernos entender en la medida en que yo voy hablando aquí, vamos a utilizar esa terminología. Listo, entonces ahora sí comenzamos. Entonces decimos rentas de trabajo. Entonces quiero hacer una aclaración aquí muy importante, porque a veces después de que dicta uno la conferencia le preguntan, bueno, ¿y en qué cédula va tal concepto? ¿Cierto? Resulta que el decreto 2250 y la ley 1819 aclararon expresamente qué va en cada cédula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en rentas de trabajo nos está diciendo que van los siguientes conceptos. Entonces dice, ingresos señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Entonces ahí están los ingresos señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿cuáles son esos conceptos? Salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y compensación de servicios personales. Hay dos puntos claves aquí
que los vamos a aclarar más adelante, ¿sí? Que son la compensación de servicios personales y las comisiones, porque pueden tener las dos variables, pueden ser una renta de trabajo como también pueden ser una renta no laboral, dependiendo si cumplen ciertas condiciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Aquí están expresos los conceptos que van como renta de trabajo. Listo. Entonces, básicamente, para adelantar un poco, la compensación de servicios personales, pues está dependiendo de varios factores. Acuérdense el factor aquel de que en los 90 días, que las dos personas, que tenga dos personas o más, que realmente se esté generando, digamos, como empresa, o sea, que tengamos costos y gastos deducibles, ¿sí? O sea, que estemos arriesgando que tener una pérdida o tener una utilidad, o sea, que sea como una especie de negocio, ¿cierto? Si cumple con esas condiciones, ya dejarían de ser compensación de servicios personales como renta de trabajo y pasarían ¿a qué? A no laborales, ¿correcto? Y ese mismo caso que sucede con los servicios personales como tal, pues está incluido en las comisiones, porque en las condiciones también yo puedo recibir comisiones, ingresos por comisiones con una relación laboral, ¿correcto? Esas serían rentas de trabajo, pero puedo también recibir comisiones, digamos, de manera independiente, ¿sí? Con todos los requisitos que yo le acabé de comentar, que tiene empleados, que está generando por cuenta propia un riesgo de una utilidad, ¿sí? Que tiene costos deducibles, todo este punto de vista. Entonces, en ese caso ya se iría para la renta de los no laborales, ¿sí? Entonces esa es como la aclaración que hay ahí. Listo, entonces ya sabiendo cuáles son los ingresos que tenemos acá, entonces en las rentas de trabajo, entonces ahora sí nos vamos a depurarla, ¿sí? Para llegar a la renta líquida. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Se cogen los ingresos totales por rentas de trabajo, que son los que acabamos de enumerar atrás. Una vez tenemos los ingresos totales por renta de trabajo, debemos restarle los ingresos no constitutivos de renta imputables a esta cédula. Básicamente, ¿cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta? Los ingresos no constitutivos de renta son el aporte que el trabajador hace a salud, el famoso 4%, el aporte que el trabajador hace a pensión, el famoso 4%, o sea, sería un 8%. Ahí hay un temita especial que casi no se da, pero de pronto alguno de ustedes lo puede tener, y es el que está en el artículo 55 del Estatuto Tributario, y son aquellas pensiones voluntarias que se ahorran de más en las pensiones obligatorias, ¿sí? Ese es un caso especial, porque normalmente hay ese tipo de ahorros, pero también el tipo de ahorros que normalmente se da es el ahorro a pensiones voluntarias, ¿sí? Normales. Entonces, ¿qué pasa? Son dos cosas diferentes. Cuando yo hago un aporte voluntario a pensiones obligatorias, entonces ese se considera como un ingreso no constitutivo de renta. Pero cuando yo hago un aporte a pensiones voluntarias, entonces ese se considera como una renta exenta. Por eso les digo que casi no se da, o pues por lo menos en la práctica que yo he visto, son muy pocas las personas que hacen ese primer aporte voluntario a las rentas, a las pensiones obligatorias. Bueno, entonces, aclarado eso, entonces lo primero que hacemos es, de los ingresos totales, le resto los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, al hacer esa resta, me da un subtotal. Ese subtotal que me da ahí es básico, porque ese subtotal es el que yo voy a tener en cuenta para aplicarle el 40% para tener la limitante de las rentas exentas más las deducciones. Entonces, posteriormente que ya tengo el subtotal, voy a establecer cuáles son las rentas exentas y cuáles son las deducciones, o lo contrario, cuáles son las deducciones y cuáles son las rentas exentas. Normalmente, como deducciones que vamos a tener, ya más adelantico en la próxima diapositiva lo vamos a ver, correcto. Entonces,
Si yo sumo esas deducciones a que tengo derecho por rentas de trabajo, más las rentas exentas, no pueden ser superiores al 40% del subtotal que acabamos de ver, del subtotal de los ingresos, ¿correcto? Si llegan a ser superiores, pues lógicamente no voy a poder restar sino hasta el 40% para sacar la renta líquida, ¿correcto? Entonces, tiene además de ese 40%, tiene alguna otra limitante, que es sin excederse de 5.040 VT, o sea 160.569.000 para el año 2017. Claro, 160 millones pues es para ingresos supremamente grandes, ¿cierto? Esta limitante de las VT. Pero el 40% sí aplica muy fácil a cualquier persona de ingresos más normalitos. Entonces, debemos tener claro, restamos de los ingresos los no constitutivos de renta, y al restar los no constitutivos de renta me da un subtotal. Ese subtotal, lo máximo que yo puedo restar de rentas exentas y deducciones sumadas con las deducciones es hasta el 40% de ese subtotal. Si me llega a dar superior la cifra, no puedo restarla, hasta ahí está la limitante. Entonces, vamos a ver cuáles son esas rentas exentas y cuáles son esas deducciones que yo puedo restar. Entonces, como renta exenta tenemos que las contribuciones a los fondos de pensiones, de jubilación e invalidez y fondos de cesantías, pero son aportes a pensiones voluntarias, ¿correcto? O sea, son aportes a pensiones voluntarias. Eso se encuentra en el artículo 126-1 para los que quieran, tengan casos y quieran investigar más a fondo. Otra renta exenta es el famoso AFC, ¿cierto? Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción, que está en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario. Entonces, esas son rentas exentas, ¿cierto? ¿Qué otra renta exenta puedo tener yo en rentas de trabajo? Puedo tener las del artículo 206, que son las famosas cesantías, interés a las cesantías, gastos de entierro, etcétera, ¿correcto? Y además el famoso 25%, ¿sí? Que ya con la ley 1819 queda en firme que yo puedo tener como renta exenta el 25%. ¿Cómo se calcula? Bueno, se depura y sobre esa depuración se saca el 25%, pero más adelante de pronto en el ejercicio vamos a verlo en la práctica cómo se depura. ¿Listo? Y las deducciones a que tienen derecho, que son las del artículo 387 del Estatuto Tributario, que son las deducciones por dependientes, el 50% del gravamen de movimientos financieros, salud prepagada, intereses de vivienda, ¿correcto? Entonces esas son las deducciones que pueden tener para las rentas de trabajo. Entonces, si yo sumo todo esto que tengo acá, eso no puede ser superior al 40% de ¿qué? Al 40% del subtotal que calculamos anteriormente de los ingresos. O sea, de los ingresos totales menos los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, así es que se maneja la situación y así es que tenemos que sacar la renta líquida para las rentas de trabajo. Listo. Entonces, ya teniendo eso claro, pasamos a las rentas de pensiones. En las rentas de pensiones, ¿qué sucede? En las rentas de pensiones tenemos pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de vejez, pensión de sobrevivientes, pensión sobre riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, devoluciones de saldos de ahorro pensional. Todos esos constituyen ingresos para las rentas de pensiones. Entonces, ¿qué nos dice? La ley de la reforma tributaria no propone modificaciones en este ítem y por lo tanto sigue considerándose exenta la parte del pago mensual que no exceda de 1000 VTs. O sea, estamos hablando de 31.581.000 pesos. Si lo multiplicamos por
por la VT del año anterior, correcto, del año 2017. Entonces, hasta esa cifra serían exentas las pensiones. Y realmente el volumen, los contribuyentes que tienen pensiones mensuales superiores a 31 millones de pesos, pues realmente son muy contados, ¿sí? Por lo tanto, por lo general, todos los que llegan hasta ese límite, las pensiones serían exentas. Entonces, esta es exenta, ¿correcto? Listo. Entonces, ahí seguimos. Bueno, aquí les quiero hacer una aclaración. Como estas personas que reciben pensión les descuentan salud, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno monta en el ayudarrenta el esquema, ¿qué es lo que sucede? Simplemente le dice, oiga, incluye el valor pagado por salud. Entonces ella coge el total de las pensiones, le resta lo que pagó por salud, ¿sí? Como un no constitutivo de renta, saca un subtotal y ese subtotal, pues lógicamente todo va a ser exento, ¿sí? Porque no cumple lo de las 1000 VT. Es una situación ahí como especial, porque a veces me preguntan y me dicen, oye, ¿y entonces qué hacemos con la salud? Pues simplemente así lo manejan. Bueno, entonces aquí en este momento ya tenemos la renta líquida de trabajo, porque ya le hemos quitado las deducciones, ya le hemos quitado la renta exenta de traído, ¿sí? Y tenemos la renta líquida de pensiones. Entonces, a la sumatoria de la renta líquida de trabajo y de la renta líquida de pensiones se le aplica la tabla del 1090, o sea, el numeral 1 del artículo 241 del Estatuto Tributario, que es la tablita del 1090, que era la que siempre veníamos aplicando. Bueno, a la sumatoria de las dos rentas líquidas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora nos vamos para otra, las rentas de capital. Fíjense una cosa, las rentas de capital está muy clarito, dice intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, ¿sí? Y explotación de la propiedad intelectual. Entonces, todas estos ítems son los que van a ir en la cédula de rentas de capital. Bueno, aquí les voy a hacer un comentario que es interesante. Resulta que en el concepto 912, que es el compilado, el último que salió con el 915, se presenta una situación especial con los intereses a la cesantía. A raíz de que están aquí los intereses como primer rubro, entonces se presenta una situación especial, y es que la DIAN conceptuó que los intereses a la cesantía van a las rentas de capital, ¿sí? Ellos argumentan de que las cesantías es como un ahorro que tiene el trabajador, y que ese ahorro que tiene el trabajador, pues lógicamente le dan unos rendimientos, y que esos rendimientos son los intereses, y que por esa razón se deben declarar como rentas de capital. Entonces, pues ahí se presenta como una discrepancia, porque lógicamente por el otro lado en la parte de rentas de trabajo lo tenemos como una renta exenta, y ahí habla de las prestaciones sociales y se considera como una prestación social, en fin. Entonces digamos que con ese tema hay mucha controversia, ¿sí? Entonces ahí toca, como mientras que la DIAN vuelve y aclara la situación, o si la deja de esa manera, pues cada uno tomar la decisión por donde. Normalmente pues los intereses a la cesantía son cifras muy pequeñas, entonces pues digamos que ahí no quedan contingencias grandes en caso de por un lado o lo otro, pero en este momento el concepto dice que va por rentas de capital. Bueno, seguimos acá. El tope, vamos a hablar del tope máximo y cómo vamos a liquidar la renta en las rentas de capital. Entonces cogemos los ingresos totales. Mucho cuidado con este planteamiento, con la interpretación que le vamos a dar. Cogemos los ingresos totales de rentas de capital, que pueden ser ¿por qué? Por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de propiedad intelectual, ¿correcto? A eso le restamos los ingresos no constitutivos de renta,
imputables a esta cédula. Ustedes saben que la misma UGPP viene haciendo requerimientos porque las personas que tienen bienes arrendados, ¿sí?, no pagan los parafiscales. Entonces ahí viene la situación. Si estamos pagando los parafiscales, pues ahí vamos a tener que un ingreso no constitutivo de renta de ganancia ocasional que vamos a poder que restar ahí dentro de esta cédula. ¿Qué más debemos restar en esta cédula? Debemos restar los costos y los gastos procedentes a ese ingreso debidamente soportados. Entonces, ojo, ingresos totales menos no constitutivos de renta menos costos y gastos procedentes, ¿sí? O sea, imputables al ingreso. Por ejemplo, si estamos hablando de arrendamientos, podríamos tener un costo imputable, un gasto imputable que sería el impuesto predial, ¿sí? Podríamos tener algunos mantenimientos, ¿correcto? Entonces, pero debidamente soportados, ¿sí? ¿Soportados para qué? Para poderlos restar, que cumplan las especificaciones del artículo 107 y 108 del Estatuto Tributario, en donde nos da los parámetros para poder yo deducir un costo y un gasto, ¿sí? Entonces, fíjense que cogemos esos ingresos, le restamos los no constitutivos de renta, le restamos los costos y le restamos los gastos inherentes al ingreso, ¿correcto? Y ahí sacamos un subtotal. Ojo, porque ese subtotal es el que vamos a tener en cuenta para calcular el 10% de limitación, del limitante, el 10% del limitante, ¿de qué? De las deducciones y las rentas exentas. Entonces, para complementarles aquí, ¿cuáles serían las deducciones y cuáles serían las rentas exentas para este caso? Entonces, vienen siendo las mismas de siempre, que son las contribuciones a fondos de pensiones voluntarias, el incentivo, o sea, el AFC, el 50% del gravamen financiero, los intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda, ¿sí? Los aportes de cesantías hasta 2.500 sin que sea un 12avo del ingreso del año gravable. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas, si yo sumo todas estas rentas exentas y deducciones, no pueden ser mayores al 10% del subtotal que acabamos de sacar, ¿correcto? Entonces, ojo con esa interpretación, porque si no nos vamos a equivocar, ¿correcto? Entonces, la sumatoria de estas rentas que ustedes tienen ahí en pantalla, de estas rentas exentas y deducciones, no puede ser superior al 10% del subtotal que acabamos de calcular. ¿Que cómo lo calculamos? Simplemente los ingresos menos los no constitutivos de renta menos los costos y gastos inherentes al ingreso, ¿correcto? Entonces ese es un punto que tiene que quedarnos muy claro para poder depurar bien. Bueno, listo. Entonces ese es el caso de la renta de capital, y ahora nos vamos para el caso de las rentas no laborales. Entonces, las rentas no laborales, ¿qué va a pasar? Nos va a soportar pues prácticamente todo lo demás que no vaya en las otras rentas, en las otras cédulas, van a ir dentro de las rentas no laborales. Entonces, aquí comenzó aclarando lo siguiente, dice honorarios, o sea, los famosos servicios personales que hablábamos ahora hace un rato, de personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Entonces, si cumplen con este requisito más los requisitos que hablamos al comienzo, entonces irán como rentas no laborales, ¿sí? Y también dice todos los demás ingresos que no se clasifiquen de manera expresa en las demás cédulas. Entonces van aquí en esta cédula, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos a liquidar esta cédula? Esta cédula, pues lógicamente la vamos a liquidar de una manera muy similar a la anterior, a la de capital. Entonces, cogemos los ingresos totales, ¿sí?, por rentas no laborales, menos los ingresos no constitutivos de renta, ¿correcto? Y
le restamos los costos y los gastos procedentes, ¿sí? Debidamente soportados, procedentes, ¿correcto? Entonces ahí sacamos un subtotal. Ese subtotal es el que nos va a servir para calcular el 10% de ¿qué? Como límite máximo de la sumatoria de las rentas exentas y las deducciones, que si las volvemos y las analizamos, básicamente van a ser las mismas. O sea, ¿cuáles? Contribuciones a fondos de pensiones voluntarias, el fomento, incentivo de ahorro de AF, de la construcción, AFC, las deducciones por el gravamen financiero, sobre préstamos de adquisición de vivienda, sobre aportes a cesantías, ¿correcto? Máximo 2.500 VT. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Va a tener, si yo sumo todas estas rentas exentas y deducciones, no pueden ser superiores a ¿cuánto? Al 10% del subtotal que acabamos de hablar, ¿sí? Tiene otra limitante que son las 1000 VT, ¿sí? Pero eso ya es para casos de ingresos bastante grandes, pero de todas formas hay que tener en cuenta o el 10% o las 1000 VT, que son 31.859.000 para el 2017. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo ya tengo la renta líquida de no laborales y la renta líquida de capital, entonces la sumo y a esa suma le aplico la tabla del 600, ¿correcto? La tabla de 600. Entonces, para las dos primeras cédulas, que son las de trabajo y las de pensiones, le aplico a la renta líquida la tabla del 1090, y para las rentas de capital y no laborales le aplico la segunda tabla, que es la de 600, ¿correcto? Entonces ahí está todo el asunto. Hay que tener en cuenta una cosa, que las deducciones y las rentas exentas, ellas tienen unas limitantes de por sí mismas, ¿cierto? Hasta el 10% los dependientes, ¿sí? Del ingreso. Entonces hay que cumplir con esas limitantes primero que todo. Y ya después de que yo cumplo con esas limitantes, entonces ya saco la cifra, ¿correcto? Y ahí tengo que después de eso tener en cuenta la limitante del 40%, por ejemplo, para las laborales. O del 10% para el caso de las rentas no laborales y las rentas de capital. Correcto, entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces ya estando ahí, nos queda únicamente ¿cuál? Las rentas de dividendos y participaciones. Entonces, las rentas de dividendos y participaciones, básicamente es muy importante que tengamos en cuenta que en esto hubo una parte que es la parte de una transición, ¿cierto? Entonces, a partir del año gravable 2017, las que anteriormente eran, siempre dividían grabadas y no grabadas, ¿cierto? Las no grabadas, pues antes del 2017 eran no constitutivas de renta ganancia ocasional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A partir del año gravable 2017, las no grabadas, entre comillas, ¿cierto? Ahora van a estar grabadas, o sea, va a pagar un impuesto, ¿sí? De acuerdo a la tablita del ¿qué? Del 0, 5 y 10, ¿sí? Que hablamos inicialmente. Ya ahorita vamos a ver las tablitas para que refresquemos esto. Y las grabadas van a pagar ¿qué? El 35%, ¿correcto? Entonces, básicamente ese es el planteamiento. Bueno, muy bien. Entonces, ahí terminamos, digamos que de darle un repaso a la depuración, llegamos hasta la renta líquida, ¿sí? Cedular. Lógicamente, la sumatoria de todas esas rentas líquidas las voy a tener que comparar contra la renta presuntiva, ¿sí? Y voy a tener que utilizar la mayor de las dos para la liquidación del impuesto. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Vamos a analizar un poquito desde el punto de vista legal ciertas situaciones especiales que se presentaron, como la realización de las cesantías.
Ya las hablé inicialmente, pero desde el punto de vista legal está planteado de la siguiente manera. Y dice así: a partir del año gravable 2017, el auxilio de cesantías e intereses de las cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador o en el momento de la consignación al fondo de cesantías. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí quedó la situación que ya aclaró el concepto 912, en el que dice, oiga, se entienden realizadas en el momento en que el empleador hace la causación contable, ¿sí? Acumulación o devengo contable, ¿correcto? Listo. Dice después, diferencia saldo a 31 de diciembre de cada año con el año anterior y se trata como una renta exenta. O sea, yo voy a incluir las cesantías como un ingreso, pero a su vez los tengo que incluir como una renta exenta, ¿correcto? Luego dice, para el saldo a 31 de diciembre del 2016 se realiza cuando paga el empleador o se retira del fondo y se trata como una renta exenta. Y se tiene en cuenta para depurar la renta líquida de la cédula de rentas de trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, así lo decía, por eso les tocó expedir el concepto y aclararlo tal como yo les dije. Bueno, eso por las cesantías. Ahí las famosas entidades entidades controladas del exterior. Entonces, simplemente lo que me está diciendo, oiga, si hay ingresos, pues llevémoslos a la cédula a la cual pertenece el ingreso, ya así como si fuera un ingreso nacional, llevémoslo a la cédula a la cual pertenece el ingreso, si tenemos una entidad controlada en el exterior. También hay un punto importante que es los activos omitidos y los pasivos inexistentes y recuperación de deducciones. Entonces, aclaró lo siguiente, dice, cuando el contribuyente tenga activos omitidos y o pasivos inexistentes, incluirá sus respectivos valores como renta líquida gravable dentro de la cédula de ¿qué? De las rentas no laborales, ¿sí? Entonces ahí ya comenzamos a utilizar las rentas no laborales, porque acuérdense que allá va todos los demás conceptos que no vayan expresamente en las otras cédulas. Entonces este es un caso en el que va directamente allá. Dice, cuando se trata de recuperación de deducciones, estas serán tratadas como renta líquida gravable dentro de la cédula de rentas no laborales. Los tratamientos aquí previstos no permiten ningún tipo de renta exenta ni deducción. Correcto, o sea, si yo tengo un activo omitido, pues tengo que incluirlo. Y tengo que incluirlo allá, sumárselo ya a la renta líquida, no desde arriba, no desde el ingreso, porque si no me estaría distorsionando todo, porque le estaría aplicando deducciones, ¿correcto? Entonces, cuando estos casos especiales así, toca directamente a la renta líquida. Listo. Entonces eran como dos casos ahí especiales que trae el 2250 para aclarar. Aquí están las famosas tablitas. Es solamente para que las vean y tengan una idea ahí de cómo están. Las cédulas laboral y de pensiones, entonces la tabla comienza en 1090, ¿correcto? La tabla comienza aquí en 1090. La tabla para cédulas no laboral y de capital comienza en 600, ¿sí? Entonces esas son las dos tablitas que hay. Y tenemos la tablita para los dividendos y participaciones, entre comillas los no grabados, ¿cierto? Entonces ahora están grabados, ¿qué decimos? Con la tablita marginal del 0, 5 y 10, que comienza también en 600, 0, 5 y 10. Entonces ahí aplicamos. Realmente ya cuando eso está, ya los programas de automatización, ellos le hacen a uno toda la operación de una vez. No tiene uno por qué preocuparse, pero de todas formas es bueno saber de dónde sale y cómo sale y de qué se trata y cuál es el espíritu de la ley en esto.